Buenos días a todos, qué bueno es verles a cada uno aquí en la casa del Señor. Hoy comenzamos una serie nueva, una nueva serie de mensajes. Vamos a estar mirando la carta de Segunda de Corintios, la segunda de las cartas de Pablo a la iglesia en Corinto que tenemos en nuestra Biblia. Dicen que lo que no te mata te hace más fuerte. Tendemos a ver la madurez como ese proceso por medio del cual nos vamos haciendo más fuertes, más sabios, más capaces de enfrentar los desafíos de la vida. Pero ¿y si nos equivocamos completamente? ¿Y si nuestro objetivo a medida que crecemos y maduramos no es volvernos más fuertes, más independientes? ¿Y si lo que necesitamos es volvernos más débiles, más dependientes? Hoy vamos a comenzar esta nueva serie de sermones en Segunda de Corintios y les invito a abrir su corazón y su mente a una valoración radicalmente diferente de la vida. Vamos a comenzar en el principio del todo, los primeros versículos. Estamos en 2 de Corintios, capítulo 1, vamos a mirar los primeros 14 versículos y he titulado el mensaje de hoy, Jactándonos en la aflicción. Vamos a leer empezando en el versículo 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya, gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo aquí inicia la carta siguiendo la costumbre de su día, de cómo se escribían las cartas en la antigüedad. Uno empezaba identificando quién era el que estaba escribiendo la carta, luego indicaba a quién iba dirigida la carta. Y luego daba algún tipo de bendición a esa persona a la que estaba escribiendo la carta. Nosotros hoy solemos empezar diciendo a quién estamos escribiendo y ponemos quién escribió la carta al final de todo. Pero en la antigüedad lo hacían al revés, ¿no? Empezaban identificando quién está escribiendo la carta. Y Pablo se identifica a sí mismo de la forma en que suele identificarse en sus cartas, como apóstol de Cristo Jesús. Pablo es una persona, y esa palabra apóstol quiere decir enviado. La idea de un apóstol es que hay otra persona que te ha enviado en representación de él. Y Pablo se veía a sí mismo de esa forma. Él no era simplemente una persona que estaba por ahí tratando de construir un gran imperio religioso. Él no era una persona ahí que estaba tratando de promoverse a sí mismo. Pablo entendía todo lo que él había estado haciendo por estos años a través de Asia Menor y Macedonia y Grecia. Todo lo que él había estado llevando a cabo era simplemente representar al que le había enviado. Era simplemente un enviado. ¿Enviado por quién? Por Cristo Jesús. Y aún esa cosa de él ser enviado por Cristo Jesús, no es algo que Pablo ambicionó, no es algo que él trató de lograr que Dios le enviase de esta forma, sino dice que no fue por voluntad de Pablo mismo, sino por voluntad de Dios. Dios fue el que desde el primer momento en que Pablo conoció a Jesús, cuando se encontró con él en ese camino a Damasco, fue Jesús mismo el que le dijo desde el principio, te voy a enviar a las naciones. No fue idea de Pablo. Y Pablo no escribe solo, escribe también con el hermano Timoteo. Y Pablo les recuerda este milagro que Dios ha hecho. Timoteo se había unido a Pablo en su segundo viaje misionero, cuando él pasaba visitando las iglesias en Iconio, Listra, Derbe, por esa zona. Y luego siguió y acabó en Corinto finalmente. Timoteo se unió a él en ese segundo viaje, así que Timoteo había sido parte del equipo que Dios había usado para comenzar esta iglesia en Corinto, y tienen un largo tiempo de conocer tanto a Pablo como a Timoteo. Desde el principio estaba Timoteo ahí, y Pablo les recuerda que dado el milagro de lo que hace Jesús, una persona que vivía muy lejos de ti de repente ahora es hermano. Cristo nos hace familia, aunque nuestro comenzar haya sido muy dispar, muy disperso, muy diferente. Uno de los milagros que encontramos en Cristo es cómo Él nos hace familia. ¿A quién va dirigida la carta? Bueno, él dice a la iglesia de Dios que está en Corinto.
a la congregación. Esa palabra iglesia significa una agrupación de personas, una congregación de personas. Y Pablo les está recordando que la iglesia es de Dios. La iglesia no es de Pablo, la iglesia no es de nosotros, la iglesia es de Dios. Si hubiéramos leído, antes de empezar esto, hubiéramos leído Primera de Corintios, nos daríamos cuenta de que en la primera carta que tenemos de Pablo a la iglesia en Corinto, un problema grave que tiene la iglesia es que están dividiéndose y cada uno está diciendo, yo soy de Apolos y yo soy de Pedro o Cefas, yo soy de Pablo, cada uno eligiendo un líder como para decir, mi líder es mejor que el tuyo, así que yo como soy seguidor de este líder en la iglesia, yo tengo un estatus superior al de los demás. Pablo en esa primera carta les recuerda que Pablo no murió por ti, Pedro no te salvó. El único que ha hecho nada de nuestras vidas es Jesús. Y la iglesia no le pertenece a ninguno de sus líderes, la iglesia le pertenece a Dios, no a nosotros. Y también se envía esta carta a todos los santos que están en toda Acaya. Acaya era el nombre que los romanos le habían dado a toda esa región que hoy llamamos Grecia, a toda la región de Acaya. Y otra vez Pablo les está recordando quiénes son. Primero que como congregación de creyentes, ellos le pertenecen a Dios, esa iglesia le pertenece a Dios. No solo eso, individualmente son santos. Tenemos muy mal usada esa palabra en nuestro mundo de habla hispana, porque para nosotros santos solemos pensar en algo que la Iglesia Católica ha hecho, ¿no? Que tienes que pasar ciertas valoraciones y entonces te identifican como santo y tienes ya este estatus especial de que la gente puede pedirte que tú intercedas a su favor ante Dios. Esa no es la forma en que la Biblia usa la palabra santos. La palabra santo quiere decir apartado. Apartado, la idea de apartado para uso exclusivo de Dios. Apartado y que le perteneces a Dios. Y otra vez Pablo le está recordando, no solo como iglesia que le pertenecen a Dios, sino que individualmente cada uno de los que han puesto su fe en Jesús son santos. Su vida ya no le pertenece. Ahora que Cristo nos ha comprado por su sangre, hemos sido apartados para Dios y le pertenecemos a Él. Me gusta mucho cómo Pablo desde el principio en su carta plantea la realidad de quién es él y quiénes son los que están leyendo esta carta. ¿Y qué les desea? ¿Cómo les expresa la bendición? Dice, gracia a vosotros y paz. Y es curioso cómo Pablo juega aquí un poco con lo que era el saludo típico en griego. Si uno iba a escribir una carta en griego, el saludo típico sería kairein, la palabra griega kairein, que quiere decir saludos. Y él en lugar de eso usa charis, que es una palabra que tiene un sonido muy similar, pero charis quiere decir gracia. Así que ha transformado este saludo tradicional en el mundo gentil. En vez de saludos, les expresa gracia, ese favor inmerecido que descubrimos en Cristo. Y también une eso con el saludo tradicional hebreo, el saludo tradicional que tendrían los judíos, paz. Gracia y paz a vosotros. Y les recuerda que estas cosas, este favor inmerecido y esta paz para con Dios y unos con otros y aún en nuestro interior, esa paz dentro del corazón que necesitamos alcanzar. Todo eso viene a nosotros de Dios. Y Dios es para nosotros, y como que Pablo describe dos extremos, ¿no? Padre. Por un lado Dios es Padre, ese un Dios íntimo, un Dios que se preocupa por nosotros, un Dios que conocemos de una forma íntima y personal como Padre, pero también es el Señor Jesucristo. Es el glorioso Rey de Reyes y Señor de Señores, el prometido Mesías de Dios y el Salvador del mundo. Ese nombre Jesús quiere decir Yahvé salva. Dios salva y Cristo ungido, hablando de el gran Mesías, el Señor de señores y Rey de reyes. Así que tenemos por un lado toda la gloria de quién es Dios en su majestad y su gobierno universal sobre toda la creación, y a la vez la intimidad de que Dios nos ama y nos recibe como un Padre amante. De este Dios tan grande y glorioso viene esta gracia y esta paz.
Y ahora ya entramos en el cuerpo de la carta. ¿De qué quiere hablar Pablo a esta iglesia? Vamos a mirar en el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en toda nuestra aflicción para que seamos capacitados para consolar a los que están en cualquier aflicción, por la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque tal como sobreabundan los sufrimientos de Cristo en nosotros, así también por Cristo sobreabunda nuestra consolación. Aquí Pablo introduce algunas palabras que van a ser muy importantes en toda esta carta. La palabra consuelo. Esa palabra griega puede significar consuelo, ánimo. También puede tener la idea de apelar a alguien o rogarle a alguien algo, animarle o apelar a una persona. Esa palabra aparece 29 veces en la carta de 2 de Corintios. También introduce aquí las palabras aflicción. Aflicción, que podría traducirse aflicción o angustia, problema, opresión. Esa palabra ocurre 12 veces en la carta. La palabra sufrimiento ocurre 4 veces en la carta. Y nos daremos cuenta conforme vamos avanzando en esta carta que Pablo tiene mucho que hablar de la aflicción, del sufrimiento, del dolor, de las cosas desagradables que enfrentamos en la vida. Y es curioso que empieza la carta ya directamente hablando de esto. Y va a dedicar el resto de la carta realmente a exponer toda esta idea de la aflicción, del sufrimiento en la vida del que sigue a Jesús. Quizá te sorprenda, hay quien vende una versión falsa del Evangelio en la que Jesús previene que suframos, en la que Jesús nos aísla del dolor y del sufrimiento y de la pérdida. Eso le pasa a la gente del mundo, pero a los que son de Dios no. Mentira. A nosotros que seguimos a Jesús nos pasan exactamente las mismas tragedias que le suceden al mundo a nuestro alrededor. Y Pablo habla de eso. Y él abre bendiciendo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y describe a Dios como Padre de misericordias. La misericordia es cuando tú mereces algo negativo, tú has hecho algo que merece castigo y en vez de castigo recibes bondad. Las misericordias. Dios es Padre de misericordia. Es una metáfora tan preciosa considerar que cada vez que en el mundo vemos un acto de misericordia, cuando uno no responde con el castigo que la otra persona merece, sino responde con gracia, con perdón, con amor. Ese es un acto, podemos pensar en ese acto como un hijo de Dios, porque Dios es Padre de misericordias. Y es el Dios de toda consolación, de todo ánimo, de todo aliento. O sea que cualquier consolación o aliento o ánimo que exista en el mundo proviene de Dios. Dios es el Padre de toda consolación. Y Pablo dice que Dios nos consuela en toda nuestra aflicción. Nota que Pablo no dice Dios previene toda nuestra aflicción. No, lo que Dios hace es que nos consuela en toda nuestra aflicción. Y Pablo explica que hay un motivo por el cual Dios permite que suframos esa aflicción. No solo para consolarnos, no es que Dios está diciendo voy a hacer que lo pases mal y entonces cuando te consuelo tú me quieres a mí. No es un acto por parte de Dios para manipularnos, para que le amemos, para que dependamos de Él. Hay algo mucho más profundo en lo que Dios está haciendo, permitiendo esa aflicción. No solamente para consolarnos y para que estemos agradecidos a Él por consolarnos, sino para que seamos capacitados para consolar a los que están en cualquier aflicción. ¿Por qué Dios permite que nos sucedan cosas que nos parten el corazón, que nos rompen? Porque cuando Dios
permite eso y me da a mí consuelo a través de eso y me sana y me restaura y me ayuda a seguir adelante. Cuando Dios hace eso en mi vida, de repente yo ahora estoy capacitado para cuando le pasa lo mismo al que está a mi lado. Yo estoy capacitado para mostrarle esa misma consolación, ese mismo ánimo y aliento. ¿Y sabes qué? Si Dios no me hubiera permitido a mí pasar por eso, yo no sería capaz de ayudar a esa otra persona cuando esa persona sufre ese momento de aflicción. ¿Por qué permite Dios que seamos afligidos? Porque al consolarnos a nosotros nos está capacitando para consolar a los demás. A los que están en cualquier aflicción. Piensa en eso. ¿Cuánta es la magnitud del sufrimiento que está en el mundo a nuestro alrededor? Dios quiere proveer su consolación para todo eso. Y para hacer eso tiene que permitir el sufrimiento en nuestras vidas, sus hijos, para darnos a nosotros la consolación que el mundo a nuestro alrededor necesita recibir. Tantas veces lo pensamos de una forma tan infantil, tan egocéntrica, que el único motivo por el cual Dios me consuela a mí es para que yo sea feliz. Que lo único que importa aquí es que a mí no me duela. Y el propósito de que yo sea afligido es que Dios me consuele a mí, me haga más fuerte a mí y yo sea mejor persona. Pablo no lo mira de esa forma. El motivo por el cual yo sufro, dice Pablo, es que Dios ama a los que están a mi alrededor. Y no es por mí que lo está haciendo por los que están a mi alrededor. Porque Dios les ama a ellos y quiere usarme a mí para bendecirles, para consolarles. Y el motivo principal de mi aflicción no es mi edificación personal. El motivo principal de mi aflicción es lo que Dios quiere hacer por medio de mí para bendecir a los que me rodean. Mi vida tiene que ver con todo lo que Dios está haciendo en el mundo, no simplemente conmigo mismo. Y Pablo habla de que Dios nos consuela en toda la aflicción y podemos consolar a los demás en cualquier aflicción por medio de la consolación que nosotros mismos, con la cual nosotros mismos hemos sido consolados por Dios. Dios no te está pidiendo que le des al mundo algo que tú no tienes. A veces, cuando no hemos sufrido nada, cuando no nos ha pasado nada trágico todavía, cuando estamos en esa etapa de la vida en la que todavía no hemos enfrentado grandes pruebas en la vida, no somos muy útiles a los que nos rodean. La gente está quebrantada, sufriendo, le están sucediendo cosas terribles y vienen a ti y tú no tienes nada que decirles. Porque a ti nunca te ha pasado nada. Tú nunca has sufrido nada, tú no sabes lo que están pasando. Pero cuando una persona sabe que tú has perdido un hijo, que se te han muerto los padres inesperadamente, que tu hermano se murió de cáncer, o cuando alguien sabe que tú has pasado por ese fuego y ven que estás todavía vivo, y no derrotado ni destrozado, sino que Dios te ha dado un consuelo inexplicable en medio de la tragedia. Cuando ven eso y ellos están sufriendo eso, vienen buscándote. Porque tú ahora tienes algo que dar. Dios te ha dado la consolación que tú necesitabas, no solo para suplir tu necesidad en el momento de aflicción, sino para que tú estés ya capacitado para suplir la necesidad del que está sufriendo a tu lado. Tal como sobreabundan los sufrimientos de Cristo en nosotros. Creo que Pablo aquí no está hablando de lo que hizo Jesús en la cruz, eso lo hizo Él solo. Lo de cargar con los pecados del mundo lo hizo Jesús, nosotros no participamos en eso. Pero Cristo sigue sufriendo. Porque ¿sabes qué? Cristo quiere redimir todo el dolor que hay a través de toda la creación, todo el que está siendo afligido. Él quiere proveer la consolación, pero demasiadas personas no quieren recibirlo. Y el mundo, aunque el precio ha sido pagado, aunque la redención ya ha sido comprada, el mundo todavía resiste a Dios.
Y Cristo sufre por el mundo. Y ese sufrimiento de Cristo, de un mundo al cual Él ama hasta el punto de dar su vida por redimirlo, y aún el mundo le aborrece y le rechaza, ese sufrimiento sobreabunda sobre nosotros también. Se desborda, nos cae encima a nosotros también. Y el mismo desprecio del mundo para con Jesús lo sentimos nosotros. Para Pablo esto quería decir apedreamiento, azotes, que lo corriesen de la ciudad, que le ultrajasen y le mintiesen acerca de él. Pablo había enfrentado todo tipo de cosas y seguía enfrentándolas. Él dice, han sobreabundado en nosotros los sufrimientos de Cristo. Pero ¿sabes qué? De la misma forma en que sobreabundan los sufrimientos de Cristo en nosotros, así también por Cristo sobreabunda nuestra consolación. No hay dolor que Jesús no se haya comprometido a sanar. No hay llaga que Él no vaya a curar. No hay quebrantamiento que Él vaya a permitir que nos destruya. Él es el Padre de toda consolación. Y Él tiene preparado para nuestra vida la consolación necesaria para sobrellevar lo que sea que venga a nosotros. Porque si sobreabundan los sufrimientos de Cristo en nosotros, también por Cristo sobreabunda nuestra consolación. Es importante entender que nuestra aflicción en Cristo tiene un motivo. Y no es un motivo egoísta, no es para que seamos egocéntricos. No es simplemente algo tan sencillo como decir, para que yo no sufra. Dios está obrando por medio de nuestra aflicción para extender sanidad a un mundo herido, a un mundo afligido que sufre bajo la carga y el peso y el dolor que el pecado inflige sobre nosotros. Sigamos, versículo 6. Pero si somos afligidos, es por vuestra consolación y salvación. Si somos consolados, es por vuestra consolación, del que obra en la perseverancia de los mismos sufrimientos que también sufrimos nosotros. Y nuestra esperanza para vosotros es firme, conociendo que tal como sois partícipes en los sufrimientos, también lo seréis en la consolación. Pablo ha hablado de su propia experiencia, de cómo él ha sido afligido y cómo Dios ha usado su aflicción para bendecir a los que le rodean. Y ahora les está diciendo a sus lectores que Dios está obrando de la misma forma con ellos. Si nosotros, Pablo y Timoteo, si nosotros somos afligidos, es por vuestra consolación y salvación. Y conforme sigue hablando, escribiendo, está claro que los corintios aman a Pablo y han estado orando por él. Y cuando Dios da consolación a Pablo en sus sufrimientos, eso da consuelo a los corintios que aman a Pablo. Pero nota, no solamente vuestra consolación, es también vuestra salvación. Pablo sabe que cuando él estaba en Corinto, la forma en que Dios obró en su vida para alcanzar y sanar el dolor en las vidas de los corintios que estaban ahí, es que Dios la había preparado para eso por medio de los sufrimientos que Pablo había experimentado antes de llegar a Corinto. Y la aflicción de Pablo era consolación para los corintios, no solo consolación, sino salvación. ¿Sabes que todas las cosas que Pablo ha sufrido, Dios las ha usado para también ayudarle a entender de forma más profunda la naturaleza de este evangelio que predicamos? Y cuando Pablo escribe estas cartas a Corinto, y cuando Pablo escribe cartas a las iglesias en Roma y a todos estos lugares que él va escribiendo, esa sabiduría divina que Dios ha puesto en Pablo ha sido forjada por medio de la aflicción. Y el resultado ha sido una exposición del evangelio clara y profunda y real que ha resultado en salvación en los que lo han oído.
para los corintios, el sufrimiento de Pablo ha redundado en consolación y salvación. Y ahora Pablo dice, y si nosotros somos consolados, también es consolación para vosotros. Porque así es como obra Dios. Dios es el que obra en la perseverancia de los mismos sufrimientos que también sufrimos nosotros. O sea que ustedes que están leyendo esta carta, si ustedes están sufriendo y perseveran y permanecen juntos y unidos a Jesús y dependiendo de Él, recibirán de Él la misma consolación con el mismo propósito divino y la misma obra divina de traer bien de ese sufrimiento. Porque el mismo Dios que ha obrado en nuestra perseverancia es el Dios que obra en vuestra perseverancia cuando estáis en medio de sufrimientos. Dice, y esta es nuestra esperanza en cuanto a vosotros y está firme, anclada. Sé que es no es una esperanza ilusoria. Yo sé que igual que participáis en los sufrimientos, también vais a participar en la consolación. Nota que Pablo no les dice, yo estoy pidiéndole a Dios que no sufran. No. Lo que él está pidiéndole a Dios es que Dios dé la consolación en el sufrimiento, que haga de los corintios una iglesia eficaz en un mundo que está sufriendo. Todos los cristianos somos afligidos. Ahora, antes de leer el siguiente versículo, quiero que veamos cuál era la situación de Pablo cuando él estaba escribiendo esta carta. Pablo escribe esta carta desde la ciudad de Éfeso. Pablo, en el libro de Hechos, sabemos que él hizo 3 viajes misioneros. El primer viaje subió y se concentró en la zona sur de la región romana de Galacia, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe. Ciudades por ahí, estableció iglesias, regresó. El segundo viaje misionero volvió a visitar esas iglesias, quería ir a Éfeso, que era el centro de toda Asia Menor, pero Dios no se lo permitió, tuvo que ir al norte y fue a Macedonia y luego bajó por Grecia y acabó en Corinto. Y estuvo ahí 1 año y medio en Corinto y estableció una iglesia en Corinto. Ese fue el segundo viaje. En el tercer viaje, Pablo visitó otra vez las iglesias que estaban en Asia Menor, en Galacia, y luego esa vez Dios sí le permitió llegar a Éfeso. Y en Éfeso, en ese tercer viaje misionero, Pablo escribe estas cartas a los corintios desde Éfeso. Y quiero que entendamos que este tiempo, estos 2 años y medio que Pablo pasó en Éfeso, fueron los 2 años y medio más espectaculares que él experimentó en su ministerio de plantar iglesias y de su ministerio misionero. Porque Dios estaba obrando con poder en lo que él estaba haciendo y le permitió Dios a Pablo entrenar a líderes que salieron a ciudades vecinas y establecieron iglesias en otras ciudades, de forma que más adelante Pablo escribirá una carta a la iglesia en Colosas, a pesar de que Pablo no estableció esa iglesia ni nunca la ha visitado, pero uno de los que Pablo había entrenado estableció la iglesia en Colosas. Y por eso tenemos la carta a los colosenses en la Biblia. Este fue un tiempo de ministerio tremendo en la vida de Pablo. Y déjame leer en Hechos la descripción que nos da Lucas de lo que estaba sucediendo en este momento en la vida de Pablo. En Hechos 19, del 11 al 20, Dios hacía milagros extraordinarios por medio de las manos de Pablo. De tal manera que hasta llevaban pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo para ponerlos sobre los enfermos, y los enfermos y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían de ellos. Pero también algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, se pusieron a invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por el Jesús que Pablo predica. Eran 7 hijos de un tal Esceva, un judío principal de los sacerdotes que hacían esto. Pero el espíritu malo respondió y les dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos, los dominó a todos y prevaleció contra ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Este acontecimiento fue conocido por todos los que habitaban en Éfeso, tanto judíos como griegos. Cayó temor sobre todos ellos, y el nombre del Señor Jesús era magnificado.
Muchos de los que habían creído venían confesando y reconociendo sus prácticas públicamente. Asimismo, un buen número de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. Calcularon su valor y hallaron que era de 50,000 monedas de plata. Eso en dinero de hoy en día sería millones de dólares. De esta manera crecía la palabra del Señor y prevalecía poderosamente. Esto es lo que está pasando en la vida de Pablo cuando él se sienta a escribir esta carta. Dios está obrando con poder. Quiero que compares lo que Dios está haciendo con lo que Pablo está describiendo de cómo él está experimentando este momento en su vida. Versículo 8. Porque no queremos que ignoréis, hermanos, nuestra aflicción que tuvo lugar en Asia, que fuimos cargados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, hasta desesperar aún de vivir. Pero hemos llevado en nosotros mismos la sentencia de muerte para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, quien levanta a los muertos, quien de tan grande muerte nos ha librado y nos librará, en quien también hemos puesto la esperanza de que aún librará, al uniros vosotros también en ayudarnos por medio de la oración, para que al sernos concedida gracia por medio de muchos, gracias sean dadas por causa nuestra. Te voy a decir, en toda esta carta de 2 Corintios, Pablo nunca menciona cuánta gente ha sanado. Nunca habla de todas las iglesias que ha plantado. ¿Sabes por qué? Porque Pablo no ha hecho esas cosas. Jesús es el que ha hecho esas cosas. Demasiadas veces usamos lo que Jesús está haciendo para tomar la gloria a nosotros. Y me encanta de Pablo que él nunca hace eso. Él no se pone a hablar de todas estas grandes cosas que nos menciona Lucas. Él habla de lo que él ha tenido que pasar para que Dios obre en su vida de esa manera. Y él habla de un momento, y me gusta 2 Corintios, es quizá la carta más personal que tenemos de Pablo, donde Pablo abre su corazón y habla abiertamente, sin ningún tipo de fingimiento ni pretensión. Y él dice, mira, no quiero ocultaros, quiero que sepáis, hermanos, familia mía en Cristo, que sufrimos una aflicción tremenda. Aquí donde hemos estado, en Asia Menor, en la ciudad de Éfeso, nos hemos visto cargados de una forma tan abrumadora, completamente, excesivamente, más allá de nuestras fuerzas. O sea que nos cayó encima un peso que yo sabía, no somos capaces de soportar este peso. Es demasiado, no puedo con ello. Hasta el punto, dice, que desesperamos aún de vivir. A veces pensamos que las personas que Dios usa poderosamente tienen una confianza absoluta, que nunca titubean, nunca se ven débiles, siempre están ahí estoicos frente a todo. Pablo no describe eso. Él perdió hasta las esperanzas de vivir en lo que él estaba sufriendo. Y él dice, ahora mirando atrás, o sea, hasta tal punto la situación que pensábamos ya como que se había emitido sentencia de muerte sobre nosotros, ya de esta nos salimos. ¿Para qué permitió Dios esto? ¿Por qué Dios permitió que nos cayese encima algo tan sobreabundantemente terrible que perdimos aún la esperanza de vivir? ¿Por qué Dios permitió eso? Para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, quien levanta a los muertos. En los momentos de aflicción nos vemos en una encrucijada. ¿Voy a confiar en Dios o no? ¿Voy a confiar? ¿Voy a seguir obedeciendo? ¿Voy a seguir en lo que Él me está diciendo aunque duele? ¿O voy a desesperar y abandonar? ¿En quién voy a confiar? ¿Voy a confiar en mí mismo, en mi fuerza, en mi capacidad, en mi intelecto, mi ingenuidad?
mi ingenio, mi capacidad de pensar y razonar las cosas. O voy a admitir que yo no tengo lo que necesito para enfrentar esto. Voy a admitir que soy demasiado débil, que esto es más de lo que yo sé soportar. Yo no sé vencer esto. Cuando llegamos a ese punto, podemos aprender a confiar en Dios en vez de en nosotros mismos. Pablo ha llegado a ese punto. Perdió toda esperanza de vivir. Esto es más, no puedo con esto. Así que lo único que me queda es Dios, porque Dios levanta a los muertos. Y Pablo sabe que la muerte es una posibilidad muy real. Cuando él dice el Dios que levanta a los muertos, no solamente se refiere al Dios que me libra de lo que parecía una sentencia de muerte, que es lo que le ha sucedido en esta situación específica, sino el Dios que años más tarde, cuando Nerón haga decapitar a Pablo, ese mismo Dios es el que va a hacer que ese no sea la parte final de la vida de Pablo, sino que Él va a levantarle un día de los muertos. Da igual cómo se resuelva esta aflicción. Si se resuelve en mi destrucción física, en mi muerte física, da igual, aún así he puesto mi confianza en el Dios que levanta a los muertos. Sea lo que sea que se viene sobre nosotros, Dios es digno de nuestra esperanza y nuestra confianza y nuestra fe. Y Pablo dice, nos ha librado de tan gran muerte y nos seguirá librando. Y se ve que Pablo todavía no ha salido completamente de este momento difícil, porque habla de que hemos puesto la esperanza de que aún nos librará. Y Pablo ahora envuelve a sus lectores en Corinto en su situación, al uniros vosotros también en ayudarnos por medio de la oración. O sea, Pablo sabe que también parte de lo que le está sobrellevando en este momento de aflicción es que los corintios están orando por él. Ellos han unido sus corazones al de Cristo y están intercediendo a su favor. Y Pablo sabe cuál es el resultado final, que al sernos concedida gracia por medio de muchos, o sea, muchos están orando por nosotros y Dios nos concede gracia en respuesta a esas oraciones. Entonces el resultado es que hay gracias que son dadas por muchos. Cuando Dios responde y trae consolación en medio de la aflicción, todos los que han sido partícipes por medio de la oración también dan gracias a Dios. Pablo entiende que también hay un beneficio en nuestra aflicción para los que nos aman en Cristo y sufren con nosotros en esa aflicción, porque lo que Dios hace y la forma en que Dios intercede en nuestras vidas en respuesta a esas oraciones también exaltan a Dios ante los ojos del mundo y en los corazones de los que le sirven. Hay que fijar los ojos en Dios, no en nosotros mismos. Versículo 12. Pues nuestra jactancia es esta. Esa palabra jactancia es otra palabra importante en esta carta. Y vamos a ir viendo ese pensamiento desarrollado en la carta, porque ya hemos visto que el orgullo es un problema en la iglesia de Corinto, ¿no? En su primera carta a los corintios, Pablo tiene que enfrentar este orgullo de decir, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, o Pedro, yo soy de Apolos. Este orgullo y esta jactancia de presumir de cosas. Y no solo eso, ahora que Pablo sigue fuera de Corinto, hay personas que están ahí diciendo como que Pablo no es para tanto. Pablo sí escribe cartas muy bonitas, pero en persona no es para nada. Es despreciable. Los apóstoles de verdad, Pedro es un apóstol, Pablo ni siquiera era discípulo de Jesús en vida. Él no es nada. Y Pablo en esta carta va a verse obligado a defender su ministerio, para que él pueda seguir obrando en las vidas de los que están en Corinto de una forma positiva y seguir sirviéndoles en Cristo. Él se ve obligado a defender su ministerio y lo que él hace. Y por lo visto estos enemigos están vendiendo una versión del Evangelio triunfalista.
y están jactándose de gloriosas cosas y de las grandes cosas que uno experimenta y con gran orgullo se están pavoneando delante de los demás creyentes. Y esa versión de gloria es la que Pablo va a tratar de desmantelar en esta carta. Así que él va a usar esta palabra jactancia 29 veces también en esta carta. Y va a hablar mucho de jactarse. Y nota las cosas de las cuales dice Pablo que debemos jactarnos. ¿De qué debemos enorgullecernos? Esta es nuestra jactancia. Este es nuestro motivo de orgullo. El testimonio de nuestra conciencia de que con sencillez y sinceridad de Dios, y no con sabiduría carnal, sino por la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y aún más ante vosotros. Porque no os escribimos otras cosas que las que leéis y comprendéis. Pero espero que comprendáis hasta el final, tal como también nos habéis comprendido en parte. Porque somos vuestra causa de jactancia, tal como vosotros también de nosotros en el día del Señor Jesús. ¿Cuál es la jactancia de Pablo? Nota que no dice nada de, pues la gente está por ahí cogiendo un pañuelo que yo toqué y se están sanando. Hay gente por ahí, exorcistas, tratando de expulsar demonios, diciendo, os conjuro por el Jesús que Pablo predica, y el demonio les ha dicho, yo sé quién es Jesús y conozco a Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Aún los demonios están aterrados de lo que Dios está haciendo por medio de Pablo. Podría haber hablado de todo eso, pero Pablo dice, no, ese no es mi motivo de orgullo. ¿Cuál es mi motivo de orgullo? Que me he conducido en el mundo de una forma sencilla, hablando claramente, sin manipulaciones, sin falsas pretensiones. Lo que has visto en mí es lo que hay. No hay otra cosa que ver en Pablo que lo que él está poniendo ahí. Y que la sinceridad con la que él ha estado obrando es algo que Dios le ha dado. Una sinceridad que viene de Dios. Y dice, no me he apoyado en sabiduría carnal. ¿Sabes qué? Pablo era una persona que podría haber dependido mucho de su sabiduría carnal. Para Pablo, hablar de algo de la carne era como decir, ¿qué es lo que yo puedo hacer sin Dios? ¿Qué es lo que yo puedo llevar a cabo sin que Dios sea el que está obrando? En mi carne, ¿qué aporto yo? Y Pablo tenía una mente. Dios le había dado una mente privilegiada. Pablo era una persona sumamente inteligente y él ya estaba subiendo entre los judíos como una estrella entre los rabís, aprendiendo a los pies del rabí más respetado del día, lo cual nos dice que Pablo era un estudiante inteligente. De otro modo no lo hubieran aceptado. Pero Pablo dice, ¿sabes qué? Yo no he dependido de eso. Yo no he tratado de hacer las cosas basado en mi capacidad mental o las cosas que yo sé que puedo hacer. Pablo se había dado cuenta, yo no tengo nada que hacer. Solo Jesús puede hacer algo que valga algo. He tenido que obrar por la gracia de Dios, no basado en lo que yo puedo hacer, sino en lo que Dios, por su gracia, ha puesto en mis manos. Dice, así nos hemos conducido en el mundo, y no solo en el mundo, especialmente entre ustedes, corintios. Ustedes saben que yo entre ustedes no he estado por ahí pavoneándome, ni he estado jactándome de cosas, sino que he obrado entre vosotros con completa sinceridad y sencillez, y no os he presentado un evangelio falso, sino un evangelio vivido, real. Cuando os escribimos, lo que estoy escribiendo es lo que estáis leyendo y comprendéis de qué estoy hablando. Y Pablo dice, bueno, espero que comprendáis hasta el final, que la comprensión que estáis adquiriendo de las cosas que os estoy hablando, las asimiléis y que sigáis fieles en este caminar con Cristo hasta el final, que no abandonéis, sino que sigáis profundizando en vuestra madurez en Cristo. Esta carta de 2 Corintios es una invitación a una madurez profunda en Cristo, a que no seamos ya niños, infantes, sino que lleguemos a una fe madura en Cristo, que entiende el sufrimiento como algo bueno y lo recibe confiando en Dios.
Los niños son los que se asustan de las cosas y no quieren sufrir dolor. Cuando maduramos en Cristo vamos entendiendo que el dolor tiene un propósito. Él entiende que los corintios han entendido en parte. Él espera que esa comprensión siga profundizando y se haga realidad hasta el final. Y él dice que él y Timoteo, nosotros somos vuestra causa de jactancia. El motivo de jactancia de los corintios es que ellos han sabido que Pablo está en aflicción y han orado por él, y Dios ha respondido a sus oraciones y les ha librado de ese momento de aflicción. Y su motivo de orgullo es que ellos sirven a un Dios que oye la oración y responde, y que trae la consolación necesaria en el momento necesitado. Ese es su motivo de jactancia, lo que Dios está haciendo, como también vosotros lo sois de nosotros. La jactancia de Pablo no es lo que él está haciendo, sino lo que Dios ha hecho por medio de él en las vidas de los demás. En el día del Señor Jesús, y Pablo nos recuerda que hay ese día final en que Jesús va a traer delante suya a los vivos y a los muertos, y todos vamos a rendir cuentas a Dios de lo que hemos hecho con esta vida que nos ha dado. En ese día el motivo de jactancia no va a ser las grandes cosas que hemos hecho, va a ser las grandes cosas que Dios ha hecho por medio de nuestras vidas. Todos sufrimos. Ese sufrimiento puede variar, pero es algo constante en nuestras vidas. Queremos huir, estar protegidos y aislados, pero Dios no lo permite. Él deja que las mismas aflicciones que los demás que enfrentan también nos golpeen a nosotros. Perdemos seres queridos inesperada y trágicamente como los demás. Nos da cáncer y a veces morimos como tantos otros. Perdemos nuestros trabajos como los demás. Enfrentamos la depresión como los demás. Hay una razón por la cual Dios permite esto. Él nos va a dar todo el consuelo que necesitemos para sobrellevar estas aflicciones. Y esta es la única forma en que puede equiparnos para estar preparados para extender el consuelo necesario a los que nos rodean, que están sufriendo en este mundo. Tal como Jesús se unió a nosotros en nuestro sufrimiento, nosotros también debemos unirnos a los demás en el suyo. Ahora tenemos un consuelo que dar que Dios nos ha dado a nosotros. Algo que no teníamos antes, algo que no teníamos en nosotros mismos. Y esto se convierte en nuestra meta en la vida. Gloriarnos en Dios, jactarnos en Dios, en el que da consuelo en cada aflicción, y extiende ese consuelo también a los demás por medio de nuestras vidas. Dios nos está llamando a un caminar más profundo con Él. Ya está bien de ser niños, de querer que Dios nos mime y que nos trate como si fuéramos infantes. Dios necesita hombres y mujeres que se pongan de pie y estén dispuestos a recibir la sobreabundancia de los sufrimientos de Cristo en este mundo, para que Dios pueda por medio nuestro traer también la consolación que el mundo necesita, y pueda hacerlo por medio de nuestras vidas. Os reto a que os abracéis a este caminar en Cristo, recibiendo lo que tenga que venir, para que Dios use lo que está pasando en nuestras vidas de una forma redentiva en las vidas de los que nos rodean, y que Dios nos abra los ojos a los que sufren a nuestro alrededor, para extenderles esa misma gracia que Dios nos ha dado a nosotros. Nunca pretendamos que el Evangelio es la forma en la cual venimos a Dios para que no nos pase nada malo. No, venimos a Dios para que Dios consuele cada dolor, para que Dios sane cada herida. Esa es la obra que Dios nos ha dado.
Vamos a cantar un canto. Este es el tiempo de responder. Si Dios te ha llamado a algún tipo de compromiso con Él, ven aquí al frente, arrodíllate aquí y vamos a orar y le decimos directamente a Dios nuestro compromiso con Él. Vamos a ponernos de pie, ven mientras cantamos.